Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy lunes, donde las calles de la ciudad capital de Honduras están totalmente despejadas, y yo estoy con la señal de TSI aquí, con mis televisores en los prompters, un poquito confundido, esperando la corrección del caso para sentirme plenamente a gusto, como en efecto ya lo estoy. Gracias, queridos compañeros. Hemos salido de nuestras casas hoy, creo en los últimos 365 días, como con la facilidad que no lo habíamos hecho en el transcurso del año. Sinceramente, que pareciera que los que no se fueron, todos van a gozar del feriado. Yo sé que este feriado, toda la semana es para el sector público, el sector privado tiene que trabajar hasta el miércoles a mediodía, pero no se imaginan cómo luces en las calles de la ciudad, semivacías, desiertas diría yo. Fue difícil encontrarme entre las 6:30 y 6:45 de esta mañana un vehículo. Bueno, pues para los que ya están afuera de las ciudades, que la estén pasando bien, y si están con nosotros, los invito para que se queden en estas 2 horas porque tendremos un importante, patriótico y académico programa. No se lo imaginan, ya se los voy a decir. Los que están aquí, pues, y ven la televisión, también les agradecemos. Presento ya a mis invitados, el jefe del Estado Mayor Conjunto y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, el general Isaías Barahona. ¿Qué tal, general? Es un placer Buenos tenerlo. días, licenciado. Mucho gusto. Es un gusto igualmente saludar Don al Miguel pueblo Tosta hondureño. Apple. Don Miguel Tosta Apple, director de Demarcación y Mantenimiento Fronterizo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que ahora sí, con los nombres, asocia el público el tema que vamos a debatir hoy, Lunes Santo. Miren la fecha, miren la fecha. Es que es un tema para sentirnos satisfechos los hondureños porque es un anhelo de hace muchas décadas. Una controversia de hace muchas décadas. Creo que estábamos en la primaria leyendo y escuchando ya noticias de esta controversia, que por fin hemos superado, yo digo que al 100%, cuando Nicaragua ha reconocido fronteras con nosotros, con Honduras en el Golfo de Fonseca. Ingeniero, le agradezco su presencia nuevamente, es un placer tenerlo. Y al general también. ¿En esta Semana Santa se quedan en Tegucigalpa o viajan? En Tegucigalpa. No, aquí voy a estar. ¿Aquí se queda? Sí. ¿Y usted, ingeniero? También, aquí También. estoy, sí. ¿No acostumbran salir? No, no. Antes, cuando teníamos la oportunidad de visitar Jesús de Otoro, porque estaba mi tío Carlos allí, tenía su casa, entonces nos podíamos desplazar. Pero ahora somos un poco ariscos, llamémoslo así, a la cantidad de gente. Al bullicio. A ese bullicio. Bueno, sobre todo estar con la familia, luchando por tener un plato de comida, hay veces, porque no haya ningún otro problema. Entonces preferimos descansar y participar en los actos religiosos también, ¿verdad? Muy bien, pero conserva familia siempre en Jesús de Sí, Otoro. en Jesús de Otoro tenemos, bueno, es que todos los tostas somos parientes, al fin, Sí, porque sí, venimos sí. de la misma mata, pero sí tengo primos hermanos, hijos de mi tío Carlos y hijos de mi tío Chente. El alcalde de Jesús de Otoro en este momento es hijo de mi tío Chente, es primo hermano mío, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y usted, general, es oriundo de la capital? No, yo nací en La Lima. En La Lima. 1954 en La Lima. ¿Quedan parientes todavía? Bueno, mi mamá es de Tela, mi padre era de Sabana Grande. Sí hay familia en la costa norte. La familia de mi mamá es de Santa Bárbara, así que tenemos familia en Santa Bárbara, en San Pedro Sula, en Tela, en La Ceiba. Tenemos en la costa norte. Y yo nací allá, pero nos vinimos para acá a raíz de la huelga del 54 y todo ese tema. Terminé viviendo en Tegucigalpa, mis amigos, mi escuela y todo fue aquí en la capital. Muy bien, pues entonces ellos van a disfrutar la Semana Santa. Cuando digo disfrutar, tómelo usted, regocijarse de un hombre que para redimirnos a todos de los pecados fue sacrificado en la cruz. Fue sacrificado en la cruz. Ya en estos tiempos, sinceramente yo soy bastante autocrítico. Esta semana recuerdo yo que hace décadas primaba más la reflexión espiritual
Y yo debo reconocerlo que en los últimos años prima más el verano, prima más la playa, prima más las rutas TN5, prima más los destinos 2024, pero también he aprendido algo, que se puede disfrutar de una semana de feriado demostrando mucho temor a Dios. Cuando yo hablo de temor a Dios es guardar sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Si alguien me pregunta, Renato, ¿y usted cuántos mandamientos de los existentes en la Biblia guarda? Realmente que es difícil guardarlos todos, pero me hago esa reflexión permanentemente, ¿cuántos de esos mandamientos guardas? Y reconozco que mi corazón se pone debilitado cuando digo, tantos, estos, poco, más en décadas anteriores que ahora, pero eso me demuestra que hay una semilla sembrada desde hace mucho tiempo que si bien no ha terminado de germinar, pero tampoco se ha muerto, tampoco se ha endurecido, para no acordarme que existe un creador del universo, que existe un hijo que fue sacrificado simplemente para redención de pecados, y esto lo creo por fe. Cuando me acuerdo de estas cosas, que es por fe que se creen estos acontecimientos históricos, digo, no estoy tan debilitado todavía de mi corazón. Miren a qué tema me he metido, y ya no hallaba por dónde salir, pero esa semilla que no se ha muerto, me hace recordar lo básico de esta semana. Así que hoy vamos a analizar esa ratificación del Tratado del Bicentenario que hizo el Congreso Nacional de la República la semana anterior. Otros acontecimientos quizás opacaron y relegaron que me parece de suma trascendencia. Sé que hondureños como don Miguel Tosta Apple han vivido su vida justamente velando por los intereses de Honduras, por defender sus fronteras tan sujetas a temas controvertidos y que se han resuelto en la Corte Internacional de La Haya. Y bueno, hoy hemos logrado un paso enorme con el reconocimiento de Nicaragua en el Golfo de Fonseca. Vale la pena analizar los alcances que esta decisión del Congreso Nacional tiene para nuestro país. Y lo vamos a hacer con dos hombres que conocen la temática y que por eso sacrificaron este lunes, que deberían estar con sus familias, en sus casitas, para aportarnos un poco de información y hacernos sentir bien, con una mejor autoestima, realmente precaria y muchas veces debilitada por los acontecimientos nacionales. Así que dejo a Lucecita Madrid con una pregunta bien elemental, pero que me gustaría que usted contribuyera con sus respuestas, enriqueciendo este programa de Semana Santa. ¿Por qué me hace señas, Lucecita? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, feliz lunes, gracias por sintonizar el foro más importante de Honduras Frente a Frente. Compartimos con ustedes el tema de hoy. Un objetivo de patria largamente soñado, la ratificación del Tratado Marítimo entre Honduras y Nicaragua. Recuerde. Ya sé por qué te reías. Porque no estabas tan seguro que habíamos coincidido plenamente entre lo que yo te sugerí y lo que tú escribiste como título del programa. Pero fíjate que al final no hay problema. Un objetivo de patria largamente soñado. Yo te había dicho la ratificación del Tratado del Bicentenario. La ratificación del Tratado del Bicentenario entre Honduras y Nicaragua. ¿Pero está bien, ingeniero? Está Correcto. bien, ¿verdad? Sí, sí. Está perfecto. ¿Coincide? ¿Está Sí. bien el título? Está claro. Muy bien, ¿ya ves? Lo Claro. interpretaste Es buen hasta título. demasiado bien. Y las personas en casa recuerden que pueden enriquecer aún más el debate de hoy con sus comentarios, compartiendo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Sí. Bueno, ¿están preparados? Sí.
Solo tenga cuidado, lo miro muy a la orilla. Muy a la orilla ahí. Lo miro muy a la orilla. Sí. Ya estamos preparados para que ellos nos expliquen los alcances que tiene para Honduras la ratificación por parte del Congreso Nacional de la República de ese tratado del Bicentenario que suscribieron hace un poquito más de 2 años el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Vale la pena. La semana pasada tuvimos algunos programas así muy generales, sin profundizar, con diputados. Esto más, nos llamó mucha gente y nos dijo, mucha gente, por eso hablo en singular. Bueno, no explicaron bien, les prometemos el lunes de la próxima semana, aunque sea Semana Santa, hablar de los alcances, y vamos a comenzar de inmediato con el ingeniero Miguel Tosta Apple y con el general Isaías Barahona. Siempre con la preocupación, ingeniero, de que está muy a la orilla ahí. Vamos de inmediato a pasarle. Bueno, hemos preparado una pequeña presentación, sí, en la cual iniciamos recordando lo que nos dice la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema del Golfo, para que nos pongamos en antecedentes de por qué llegamos a este tratado. Luego hablaremos del tratado y todas sus consecuencias, todo lo beneficioso que es y el por qué se llegó a este tratado. Entonces, si seguimos adelante, o no sé si el general quiere... Muy bien. ¿Verdad? Este es el Golfo de Fonseca. Sigamos adelante, por favor. En el cual dice la sala de la Corte, aquí está explicado, me voy a matar aquí, dice, decide que la situación jurídica de las aguas del Golfo de Fonseca es como sigue. El Golfo de Fonseca es una bahía histórica cuyas aguas antes de 1821 estuvieron en el dominio de España y después de la independencia estos pasaron a las 3 repúblicas, tanto a Honduras, El Salvador y Nicaragua, conjuntamente. Digamos, esto lo dijo la Corte. Y continúa así tal como lo definió la sentencia, pero haciendo exclusión de una franja actualmente establecida que se extiende 3 millas. El puntero no señala mucho aquí, pero las 3 millas, a ver si lo miramos, dice que aquí hay 3 millas, en un mapa más adelante lo miraremos más claro, porque está aquí, ¿verdad? Entonces dice que estas 3 millas pertenecen a Nicaragua y estas 3 millas de aquí son de El Salvador. La franja queda sobre soberanía exclusiva de los estados, ¿verdad? De los estados costeros, y sujeta a la limitación entre Honduras y Nicaragua, efectuando en junio de 1900. ¿Qué es lo que decimos también? Con Nicaragua también establecimos en algún momento, en el 1900-1901, la prolongación de la frontera terrestre hasta el centro de la Bahía del Rosario, y aquí una delimitación hasta un punto medio entre Punta Rosario y la isla del Tigre. ¿Sabe qué, ingeniero? Vamos a hacer algo. No importa que estemos improvisando un poquito porque no observamos con el puntero. Entonces lo vamos a señalar con un lápiz. Por favor. Y yo quisiera, para que se sintiera más cómodo, que mejor pase a este sector Más del seguro. set, porque ahí hay riesgos y eso no lo hace sentir seguro. No, es preferible, y me lo acompaña usted, por favor, general. Si quiere, repitamos de nuevo, ya señalándole a la gente con el lápiz. Aquí están las 3 millas. Esta es la franja de 3 millas que aquí solo está medida, no está marcada, ¿verdad? Que la Corte dijo pertenece a El Salvador y pertenece a Nicaragua. Correcto. Y solo nos queda el centro para definirlo entre los 3 estados. O sea, aquí, en el momento que todavía no estaba definido, están los 3 estados: El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y aparte de eso, dice también que en 1901, la Comisión Mixta de Límites Honduras-Nicaragua definió la frontera terrestre, pero la frontera terrestre desde el punto conocido como el Amatillo, una línea recta hasta el centro de la Bahía de la Unión, y después una línea media entre la tierra
hasta un punto que está entre Punta Rosario y la isla del Tigre, un punto medio. Entonces, esta frontera viene aquí. En un mapa más adelante lo podremos ver más Sí, claro. sí. ¿Ah? Bueno, yo solo quiero salir de una duda. La sentencia de La Haya, la sentencia como tal de La Haya, ya le permitía a Honduras tener salida a mar abierto en el Pacífico, ¿no? La Convención del Mar es la que lo permite. La convención, explíquemelo por favor, porque hoy quiero hacer todas las preguntas con que hemos estado las últimas décadas los hondureños, por favor. O sea, ya la Convemar tiene todas las consideraciones que se deben aplicar respecto a la tierra y al mar para todos los estados y fue aprobada desde los años 60 y tanto, ¿no? 67 por ahí. Entra en vigencia alrededor de los años 60, final de los 60. O sea, Honduras tiene derechos desde el principio en el Océano Pacífico como los tiene Nicaragua y El Salvador. Eso está claro. Lo que no estaba claro era cuáles eran los límites. Pero crecimos, y yo sé que ustedes no me van a dejar mentir, porque no estoy mintiendo, crecimos escuchando la versión de Nicaragua y El Salvador, sobre todo la versión del Salvador, que Honduras no tenía salida al Pacífico. Yo no sé si desde sus tiempos, que no es mucha la diferencia entre ustedes y yo, ya se escuchaban esas posturas, esas posiciones salvadoreñas, de que Honduras no tenía salida al Pacífico, Bueno, aunque siempre la hayamos tenido. Sí, se daba una situación de facto ahí, de hecho, ¿no? La navegación de Honduras siempre ha sido limitada en la zona, no solo porque no estaba reconocido el derecho, digamos, más bien por capacidades de cómo salir, de cómo navegar, pero siempre hubo navegación Señalemos, al puerto, general, señalemos. Siempre hubo navegación al puerto cuando estaba en Amapala y ahora cuando está en Enecán, aquí, por aquí. O sea, nunca dejó de haber navegación para Honduras y embarcaciones cargadas en los puertos saliendo de Honduras hacia el Pacífico. Eso nunca fue un conflicto. En algún momento se creó la idea de que Honduras no tenía esa fluidez de salida al Pacífico, pero es falsa. Es falsa y sí, efectivamente, tanto las fuerzas militares salvadoreñas, más las salvadoreñas que las nicaragüenses, en algún momento quisieron imponer esa regla. No fue siempre aceptada por Honduras, obviamente, porque sabíamos cuál era el derecho, y nuestras fuerzas navales, que una vez que se instalaron en el Golfo, ejercieron soberanía en la región. Incluso lo que muchos decimos, la salida, que no es solo la salida lo que estamos tramitando aquí. O sea, la sentencia de La Haya no nos habla solo de esta línea de cierre, nos habla de los derechos en las 200 millas que son reconocidas por la Convención del Mar y que son reconocidas por el mundo. O sea, derechos sobre en lo que tiene que ver las aguas, el espacio aéreo encima de la zona, el lecho marino y el subsuelo. O sea, todos esos derechos están reconocidos aquí en la sentencia. Pero lo que más se ve es la navegación. Y sí, efectivamente, Honduras ha ejercido soberanía durante todo el tiempo con mucha prudencia porque tampoco era un interés entrar en conflicto directo con El Salvador o con Nicaragua. Con Nicaragua fue mucho menos. El gran problema con Nicaragua más bien se da en esta zona donde los pescadores entran en conflicto a veces con la Fuerza Naval Nicaragüense. Bueno, pero como se trata esta mañana de escudriñar todo eso que hemos venido arrastrando los hondureños, ¿qué peleaba El Salvador? Porque yo recuerdo incidentes en los años 80, incidentes en los 90, incidentes en este siglo, donde embarcaciones hondureñas cuando navegaban por esa zona prácticamente eran como presionadas por El Salvador. Bueno, lo que siempre ha buscado El Salvador y todavía no ha cambiado esa posición es condicionar a Honduras sus derechos en la región, en el Pacífico, en este espacio marítimo, obviamente con la intención de tener una fuerza para negociar otros derechos de ellos en el Atlántico o en su espacio físico territorial. O sea, no tiene otro sentido, ninguna otra razón. ¿Qué puede negociar en el Atlántico El Salvador? A mejorar sus condiciones de tránsito. O sea, El Salvador no tiene una costa en el Atlántico, no tiene un puerto, entonces puede de alguna forma tener un tratamiento mejor para su movimiento de
de productos, de personas y todo tipo de transporte de su país hacia los puertos nuestros en el Atlántico. O sea, es una importante necesidad que ellos resuelven con eso. Obviamente es una estrategia equivocada, ¿ya?, de El Salvador, porque la estrategia que más le funcionaría es una estrategia de integración, que todavía no se ha logrado con ellos. Hay un proyecto de integración profunda de nuestras aduanas, y El Salvador incluso lo firmó el presidente Sánchez Serén, el presidente de Honduras y el presidente de Guatemala firmaron en Ocotepec, que fue, o en Copán Ruinas, se firmó un tratado, un acuerdo para la unión aduanera, pero solo con Guatemala funcionó. Entonces, El Salvador no ha tenido, digamos, tiene alguna razón interna que tiene que ver con su constitución, que tiene que ver con sus leyes, no han tenido la voluntad expresa, abierta, real, digamos, concreta, con hechos, de efectivamente entrar en una alianza de integración. Entonces, se mantienen firmes en esta posición de que Honduras no tiene eso. Hubo un momento, como usted lo decía, en que El Salvador y Nicaragua tenían una especie de acuerdo, también fuera de la ley, en el que decían que ellos tenían frontera en el Pacífico. Si eso hubiese sido cierto, obviamente Honduras no tenía derechos en el Océano Pacífico. Tampoco era cierto. Pero ese es el puntito clave, ese es el puntito clave. Y lo estoy diciendo de la manera más simple, porque yo sé que mucha gente, no porque creyera, sino por las historias que se han comentado, históricamente así lo pensaba, que estos dos países decían tener fronteras ellos, Nicaragua, El Salvador, dejándole imposibilitado a Honduras a tener salida al Pacífico. Ellos nos están diciendo históricamente, eso es falso, eso es falso. Pero de hecho hubo un momento en que ejercieron justamente, yo diría, de facto ese asunto de que nosotros no teníamos salida al Pacífico. Vamos a ver, resumamos de nuevo la sentencia de La Haya en lo básico para que retomemos esto, ingeniero. Bueno, la sentencia fija que lo que ya dijimos primero, que es una bahía histórica en la cual tienen derecho los tres países, y fija una franja de 3 millas que era la distancia que los cañones en la antigüedad tenían capacidad de llegada, de disparo. Y fija estas 3 millas para cada una de las costas. Yo señalo, ¿por qué señalo hasta como por acá y hasta acá? Porque ya dentro del Golfo ya las 3 millas no funcionan porque se traslapan, ¿verdad? Entonces dice, y que hay una franja central donde los tres países tienen derecho y deben negociarla de buena voluntad. Y dice que esta zona, estas aguas quedan en cosoberanía, en soberanía compartida. Los tres estados tienen derecho a todas estas aguas. Eso es lo que va diciendo. Pero también dice, como decía el general, que la navegación tiene libre navegación, aún en las 3 millas de cada país. Los barcos pueden pasar por las 3 millas. La libre navegación no tiene ningún inconveniente. Las embarcaciones de Honduras. Las embarcaciones de los tres países, de los tres países. Sí. Eso es lo que dice. Y luego habla de que los derechos en el Pacífico del mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva deberá ser negociada entre los tres países en esta franja central. Eso es lo que dice en resumen la sentencia, y la podemos ir viendo en las siguientes imágenes que tenemos ahí para presentarla, ¿verdad? Ah, que aquí están, ¿verdad? Esa es la zona de soberanía, y vuelve a hablar desde Cosiguina, desde Punta Cosiguina y Punta Mapala, que es lo que yo he resumido anteriormente sobre esto, ¿verdad? Es decir, voy a leer textualmente lo que ustedes tienen para mayor comprensión. Las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo, ¿qué es esto? Esta es la parte central. ¿Qué es esto? Las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo, es decir, entre un punto de esta línea situada a 3 millas, que es una legua marina, sí, de Punta Amapala, y un punto en esta línea situado a 3 millas, de Punta Cosiguina, están sujetas al derecho conjunto de todos los 3 estados del Golfo, al menos y hasta que sea efectuada la delimitación de las áreas marítimas pertinentes. Hoy lo dejamos bien claro a toda la población hondureña. Pero
hoy lo dejamos bien claro. Nunca, nunca, ni antes de la sentencia, peor después de la sentencia, Honduras tuvo limitaciones para moverse por esa zona. Nunca, 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 nunca. Y que quede bien claro, para comprensión plena e histórica y argumentación siempre de los hondureños. Ni antes de la sentencia de La Haya, ni después de la sentencia de La Haya, tenía Honduras vedado salir del Golfo hacia mar abierto. Hacia mar abierto. Y entrar. O entrar, desde luego. Muy bien, pero viene La Haya y dice, ok, allá entre ustedes delimiten esta parte central. Resuelvan ese conflicto. Eso fue lo que dijo La Haya. Otro, el siguiente. Esto dice, y también dijo, para que estamos resumiendo un poco la sentencia, porque interesa. Dice, al interior del Golfo solo hay 3 islas que están en controversia. Señálelas, ingeniero. Es la isla del Tigre, y la isla de Mianguera y Mianguerita. La isla del Tigre es de Honduras, y la isla de Mianguera y Mianguerita pertenecen a El Salvador. Eso lo fija la sentencia. Sí. La dice la sentencia claramente, ¿verdad? Me acuerdo el día que conocimos esa sentencia, que se desplazó mi compañera periodista, trabajaba yo en la América, allá en Noticieros, Miriam Mercado, para ir a conocer la reacción de los habitantes, tanto de Mianguera como Miangarita. Me acuerdo de ese día. Me acuerdo de ese día. Muy bien. Continuemos, por favor. Aquí están ya marcadas las 3 millas. ¿Verdad? Esto indicamos las 3 millas que están aquí, esta franja de 3 millas y esta franja de 3 millas que están acá. Y no las prolongamos porque, pues, como decía, ya después no hay espacio, sí. No hay suficiente, no hay 6 millas, no hay pega con otro. ¿verdad? Y aquí está el límite señalado con Nicaragua de 1900-1901, en la cual esta recta que viene desde un punto que se llama Amatillo, viene en línea recta hasta el centro de la Bahía del Rosario, que es esta bahía, y de ahí sigue aquí en línea, una línea media hasta este punto, que es una línea que está aquí, la mitad entre Isla del Tigre y Punta Rosario. ¿Saben algo? Se me olvida y no dejó de impactarme. Estuvo en litigio la Isla del Tigre. Los salvadoreños reclamaron soberanía sobre... ¿sí? Reclamaron soberanía sobre la Isla del Tigre. Cuando fuimos a La Haya, ellos reclamaron soberanía sobre la Isla del Tigre. Óiganme. Y dijeron que no reclamaban la isla de Zacate Grande porque ya estaba incorporada a tierra firme. Ya se había construido el terraplén. ¿Saben qué? Este elemento lo había olvidado. Que cuando se produjo esa sentencia de La Haya, había la reclamación de El Salvador, que tanto Mianguera como Mianguerita y la Isla del Tigre le pertenecían a El Salvador. No me acordaba sinceramente de ese hecho histórico. De Mianguera y Mianguerita sí me acuerdo, pero de la Isla del Tigre, de Amapala, históricamente, de que hemos nacido, la hemos considerado tal como es, nuestra, sí. Estuvo en las reclamaciones del Salvador. Muy bien, me disculpan que los interrumpí. Continuemos, por favor. Aquí están marcadas las 3 millas, ahí está la centro de la Bocana, ¿verdad? Continuemos, por favor. Ahora dice al exterior del Golfo. Ya vimos el interior, lo que dijo la Corte, aparece el mapa, y dice que al exterior del Golfo, continuemos, por favor. Dice, la Sala de la Corte decide que la situación jurídica de las aguas ubicadas afuera del Golfo, siendo el Golfo de Fonseca una bahía histórica entre 3 estados ribereños, la línea de cierre del Golfo constituye la línea de base del mar territorial. El mar territorial son las 12 millas, primero 12 millas, las 24 es el mar, la zona contigua, y hasta las 200 millas, que es la zona económica exclusiva. ¿Ah? Pero aquí hay una pregunta clave que yo no le he formulado. Viene la Corte y dice, bueno, las 3 millas de Nicaragua, las 3 millas de El Salvador, que de esta línea, aquí entre ustedes se ponen de acuerdo. ¿Cuándo fue esa sentencia? Recordemos, ¿cuándo fue esa sentencia de La Haya? 11 de septiembre de 1992. 11 de septiembre de 1992. Sí. O sea que prácticamente pasaron 34 años. Hay 36 ya, ¿verdad? No, 32 ahorita, ¿va? 92 a 2024. 32, sí. 32. Sí. 32. Este año 32. 32. Sí. Y los 3 países no se pusieron de acuerdo, ¿no? No. 32 años
y Nicaragua, El Salvador y Honduras no se pusieron de acuerdo de cómo delimitar aquí. Quitémosle 10, que eran los 10 de tiempo que, que ambos países tenían para presentar alguna observación. Revisión de la sentencia. ¿Ya? En 2002. Que se acuerda que claro solo que existió una revisión. Me acuerdo de la revisión también. Solo sobre la zona de Huascorán. Sí. Entonces, las razones por las que Nicaragua y El Salvador, yo creo que vamos a caer en la misma explicación, pero vale la pena que por efectos históricos lo conozca Honduras. Tanto tiempo que tuvieron los tres países para ponerse de acuerdo con la delimitación, algo que le convenía a Honduras y no hubo acuerdos. ¿Qué razones influyeron en El Salvador y Nicaragua para no delimitar esa zona? Bueno, en el transcurso de todo ese tiempo, Honduras presentó una serie de propuestas a ambos países, sobre todo a El Salvador, porque a El Salvador lo obligaba la sentencia, sobre la posible delimitación que se podía hacer en esta parte. Una va, otra viene, y ninguna fue aceptada, ninguna fue contestada, es más, contestada. Presentamos las propuestas y no recibimos una contrapropuesta de El Salvador o de Nicaragua, en ningún momento, ¿verdad? Y escuchan cómo está hablando el ingeniero Apple. Propusimos, les presentamos, y les está hablando así porque él siempre fue parte del equipo de trabajo, siempre estuvo en la comisión trabajando para ello. Entonces, no les está contando así en tercera persona. Escuché que había una comisión trabajando. No, dice, les propusimos, porque él ha defendido los derechos de Honduras históricamente en estas controversias marítimas. Por eso les habla en primera persona. Les habla como el Estado de Honduras, aunque ya como ser humano es un elemento dentro del Estado, trasciende eso y dice, yo estuve ahí preparando las propuestas que les presentamos a los salvadoreños y nunca respondieron. Sí, en realidad la participación de estas propuestas es como grupo técnico. Es un equipo. Preparando mapas y sacando coordenadas. Pero hoy no tengo a nosotros. Pero hoy usted lo representa a nosotros también. Ya sabemos que trabajan en grupo. Estaban los juristas, los técnicos, que también estaban. Eran parte de la comisión. Entonces lo que hemos hablado está aquí, está escrito, ¿verdad? Es la parte central de la bocana, la que debe compartirse entre los tres estados, ¿verdad? Continuemos. El mar territorial, la plataforma continental, y no terminé de leer, vamos. Bueno, pero ahorita aquí está, el mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva de El Salvador y de Nicaragua, a lo largo de las costas de estos estados, de estos dos estados, deben igualmente ser medidas hacia afuera, a partir de una porción de la línea de cierre extendiéndose hasta una distancia de 3 millas a lo largo de dicha línea a partir de Punta Mapala y de 3 millas a partir de Punta Cosigüina. Sí. Continuemos. Pero el derecho de un mar territorial y una plataforma continental y una zona económica exclusiva a lo largo de la porción central de la línea de cierre pertenece a los 3 estados del Golfo, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y que toda delimitación de la zona marítima debe ejecutarse por vía de acuerdo, basado en el derecho internacional. La anterior, lo que quería la Corte decir es que esta parte, hasta aquí, es considerado como la costa de Nicaragua, que no ya es de ellos. La anterior gráfica, compañeros, lo que decía el escrito. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Esta porción más toda esta costa es El Salvador. Sí. Y esta es compartida. Eso es lo que decía el anterior, y aquí ya habla de que tenemos... Eso es lo que tenían que delimitar, Honduras propuso. Solo le agrego. En el fondo lo que está diciendo la Corte es que esta es la costa de los 3 estados. Es aquí. Costa del... O sea, de aquí para acá hay 3 millas que son mar territorial de los 3 estados y hay zona económica exclusiva que es de los 3 estados. Eso es lo que nos está diciendo la sentencia. O sea, es muy clara la sentencia. Totalmente clara, totalmente clara. Sigamos. Muchas de estas propuestas de delimitación fueron presentadas también ante Naciones Unidas, ¿verdad? Por Honduras. Solo le agrego un detalle más. Al mismo tiempo estábamos trabajando en la frontera terrestre que había también sido definida por la Corte, en la misma sentencia.
y tampoco se avanzaba. El avance más importante se dio en los años 2003, 4, 5 y 6, por ahí más o menos, hasta que se terminó de poner el último punto, la última marca al frente de la desembocadura del río Huascorán. Pero ya estamos hablando de 2006, 2005, por ahí. Sí. Final de 2005. Esta gráfica representa con esta flecha que aquí los 3 estados teníamos derecho. Sí, aquí sí, está, ¿verdad? correcto. Eso es lo que queremos decir. Hasta donde lleguemos, hasta donde se traslapen o si podemos llegar a las 200 millas, eso seguirá más adelante, ¿verdad? Voy a ir a una pausa, pero quiero dejar la expectativa. Una sentencia clara. Clarísimo. Una sentencia clarísima. Una sentencia clarísima. Ya ven ustedes. Ya ven ustedes o van entendiendo por qué las posturas salvadoreñas. Pero ahí había algo difícil para Honduras. Habían 2 estados de acuerdo, aunque uno menos intenso en prácticamente reconocer que la frontera era entre ellos 2. Y a pesar de la sentencia de La Haya y a pesar de las propuestas de Honduras, no había voluntad de esos 2 estados para delimitar las aguas en esta zona. Y había otro elemento, ¿no? Y es que Nicaragua no había sido parte de la sentencia. O sea, O sea, la El Salvador sentencia sí, no pero Nicaragua obligaba no. a Nicaragua. A Nicaragua. No obligaba. Sí decía que estaba allí, pero no lo obligaba a negociar. La obligación es con El Salvador. Entonces, van entendiendo, hondureños, el alcance de ese tratado del bicentenario que suscribieron Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega. ¿Lo van entendiendo? Van entendiendo las preocupaciones nuestras, y cuando digo nuestras, estoy hablando de todos ustedes, del por qué en 2 años más algunos días el Congreso retrasaba la ratificación de ese tratado entre Nicaragua y Honduras, que decía, y no voy a citar textualmente lo que dice el tratado, pero que establecía o que reconocía que Nicaragua es fronterizo con Honduras en esta zona, y ya no que la frontera de ellos solo era con El Salvador, con lo que quedábamos bloqueados nosotros para salir al Pacífico. Ya entienden del por qué ese fue un gran logro, no solo el tratado, sino la ratificación de ese tratado, en que Nicaragua reconozca que es fronterizo en el Golfo con Honduras. Eso se lo va a explicar el general Isaías Barahona y el ingeniero Tosta Apple inmediatamente después de la pausa comercial. Creo que vale la pena iniciar esta Semana Santa con viviendo la patria con intensidad, lo que logran los hondureños cuando trabajan en conjunto, todo lo bondadoso que es la geografía de nuestro país, y que al final lo que nos resta es voluntad, organización, menos politiquería, menos intereses personales, menos intereses partidarios y más espíritu de nación para salir adelante. Ya vienen ellos para indicarles los alcances que tiene el tratado que suscribieron ambos estados y la ratificación de ese tratado por el Congreso Nacional de Honduras la semana anterior. Damos lectura a su opinión a través de nuestro WhatsApp. Realmente un gran logro para todos los hondureños. El alcance de esta ratificación es altamente invaluable. Qué bueno que esa administración finalmente dejó a un lado sus posiciones e indiferencias a lo bien hecho por el país. Comparte el televidente. Más mensajes. Si Centroamérica fuera una sola, no estarían peleando soberanía. Unámonos, Centroamérica. Comparten más mensajes. Felicitaciones a tan grandiosa explicación y a un tema de inmensa importancia para todos los hondureños. Felicito a los 2 excelentísimos panelistas del día de hoy y gracias a Frente por este exquisito programa. Comparten los televidentes, usted también puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Yo les expuse a ellos un criterio demasiado absolutista y les digo, si a un buen porcentaje, un 90% de hondureños le preguntan cuál es la situación de Honduras en el Golfo de Fonseca en relación a Nicaragua y a El Salvador, no le contestamos esa pregunta. No sabemos.
Porque quizás hemos escuchado alguna noticia después de la sentencia de La Haya, hemos visto algún titular de periódico, pero no profundizamos. A una buena parte, si le consultan, tiene salida a Honduras a mar abierto en el Pacífico, es fronterizo Honduras con Nicaragua. ¿Qué fue lo que dijo la Corte de La Haya cuando emitió sentencia sobre ese caso? ¿Y cómo se pronunció la Corte con la revisión que pidió El Salvador? Buena parte de nosotros no respondemos. Me dice el ingeniero Renato, pero hay alguna razón, me dice. Es que buena parte de la población de Honduras nació después del 69 y de repente no tienen ese arraigo a los problemas serios que teníamos en las fronteras con estos países. Y yo con mucho respeto le dije al ingeniero, pero no se justifica, ingeniero, le digo. No se justifica porque haya gente que nació después del 69, después de la guerra con El Salvador, que no conozca bien la historia y cómo se ha logrado cada centímetro de tierra. Si se ha aprovechado, esa es otra cosa, no es el tema en discusión, pero para cuestiones de identidad nacional, por si estos problemas se replican a futuro, los hondureños de hoy que nacieron después del 69 deben darse cuenta qué ganó Honduras en La Haya y qué es lo que pertenece a Honduras por si se replica un escenario como los que vivimos antes de la guerra del 69. No hay justificación. Y decía el ingeniero, el general Isaías Barahona, los textos de geografía deben irse actualizando e introduciendo esos nuevos elementos de lo que el país ha conquistado y ha logrado por la vía del derecho internacional establecer como parte de su territorio. Lo vamos a dejar para más adelante, pero vamos a entrar a la parte sensitiva. ¿Qué implicó para Honduras ese tratado del centenario que firmaron Hernández y Ortega? Aquí vamos a principiar a ver la parte de lo del tratado, ¿verdad? Entonces, el por qué se llegó a este tratado. Aquí esta es una introducción al tratado y dice, los gobiernos de la República de Honduras y la República de Nicaragua reconocen la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y su contribución a la determinación de sus límites fronterizos, particularmente por medio de la sentencia del 18 de noviembre de 1960, ¿sí? Del 11 de septiembre de 1992 y del 8 de septiembre, perdón. No se preocupe, es que movieron la pantalla. Okay, movieron el texto, mejor dicho. La de 1960... La de 1960 es cuando se ratifica el auto del rey de España, ¿verdad? Correcto, sí, ¿verdad? sí. Y la otra es la de la sentencia de Honduras-El Salvador. De la que estamos hablando, y en la el 92. sentencia también, porque en este tratado se comprendía también, también la parte del Caribe, que teníamos que negociar para completar la parte del mar hacia el Cabo de Gracias a Dios. Correcto. Por eso tiene 3 sentencias esta parte de aquí, ¿verdad? Continuemos. Con el mismo espíritu centroamericano que suscribieron la Declaración de Managua del 4 de octubre del 2007, que establece el Golfo de Fonseca como zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad, la Declaración Conjunta de la Reunión Trinacional sobre el Golfo de Fonseca del 25 de agosto de 2014, la Declaración Conjunta de los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Nicaragua del 11 de abril de 2019, así como la Declaración del Sistema de Integración Centroamericano, de avanzar en la integración de la región para constituirla en una zona de paz, libertad democrática y desarrollo. La Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 reconoce la existencia de una presencia tripartita en las aguas de la porción central de la línea de cierre del Golfo de Fonseca y en las aguas afuera del mismo hasta que una delimitación de las mismas fuera llevada a cabo. La que nunca se llevó a cabo. Que nunca se había llevado a cabo. Sí, pero hasta ahora en la mitad. Hasta ahora la mitad con Nicaragua, correcto, así es. El otro, por favor.
Ya eso ya lo sabemos, Ya lo nos sabemos, han explicado. hicimos un acercamiento del mapa. Esto fue lo volvemos, que ¿va? nunca se delimitó hasta ahora que ya parcialmente con Nicaragua. Entonces decimos, la línea de cierre del Golfo se extiende desde Punta Mapala hasta Punta Cosigüina. Es el cierre, ¿verdad? Lo que estaba en el mapa. Sí. Y con el propósito de lograr una delimitación equitativa entre las partes contratantes, estas acuerdan delimitar la porción La porción de la línea localizada entre el punto central de dicha línea en las coordenadas 87 grados, 47, bueno, ahí aparecen las coordenadas, ¿sí? Y Punta Cosigüina. O sea, correcto. ¿qué se está diciendo aquí? Que aquí se vamos a ver en el mapa más claro. ¿Qué es lo que decimos aquí? ¿Continuamos? Que la delimitación va a ser desde este punto, que es el centro, Sí. la mitad de esta línea, pero solo es desde este espacio son punto como 19 millas, hacia ¿no? Nicaragua, no de este punto hacia El Salvador. Y ya saben por qué no va a El Salvador, ¿verdad? Porque El Salvador, Salvador sigue no con es- su postura. Todavía Pero no va- Nicaragua cambió su posición. Entonces esta es el centro de la línea de cierre. ¿Seguimos? Ahí están los indicados, están las coordenadas de este punto, ¿verdad? Y luego aquí dice, aquí es El Salvador, Honduras. Siguiente, ahí está. Honduras, Nicaragua, es esta parte. Hasta ese momento era Honduras, Nicaragua. ¿Ah? De esa línea a delimitarse, a Honduras se le reconoce soberanía sobre una porción de 3.168 millas entre el punto sobre esa línea con coordenadas tales y tales, o sea, es el centro, y el punto medio de la línea de cierre, que tiene tanto. El resto de la línea de cierre ubicada en las coordenadas y Punta Cosigüina se reconoce bajo soberanía en Nicaragua. Miremos el mapa, Vamos al sigamos mapa. adelante. Vamos al mapa. Volvemos a poner el centro. 3 millas hacia allá. Ahí está el centro de la Bocana. Ahí está el punto que se negoció con Nicaragua, que tiene las coordenadas. Ahí está lo que a Honduras le corresponde. Y el resto, esta parte, es a Nicaragua. Es Nicaragua. Esto ha logrado ese tratado firmado por Hernández y Ortega. Esto que nos pedía la Corte Internacional de Justicia, que delimitáramos esto. O sea, ¿quién puede negar? Y los que nacieron después del 69 deben conocer esto, grabarse en el corazón y en el cerebro esto. Salida al Pacífico. De aquí para El Salvador, allá El Salvador con sus rollos y sus posturas. Es una negociación pendiente. Es una negociación pendiente, pero lo lograron los dos estados representados por Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega Saavedra. Continuemos. Lo siguiente. Entonces dice, aquí es Nicaragua, aquí es Honduras, aquí es Nicaragua. Siguiente, por favor. Seguimos manteniendo una zona de cosoberanía dentro del Golfo. Siguiente. Aguas afuera del Golfo. Los derechos sobre las aguas marítimas fuera del Golfo, generados por la línea de cierre, se extenderán en el Océano Pacífico siguiendo un azimut de 231 grados y serán divididos en la proporción que resulte de los derechos de cada parte sobre la línea de cierre. Siguiente el mapa, por favor. Que se mira aquí no dice todo. El azimut o azimut es un ángulo que forma el norte hacia la derecha, ¿verdad? Se mide en grados desde el punto cardinal norte en el sentido de las agujas del reloj. Siguiente. Ahí lo vamos a ver un poquito aquí. Siguiente. Bueno, esto es el método que se aplicó para calcularlo. No, pero ¿verdad? está bien. Estamos aprendiendo el cálculo del azimut. Estamos aprendiéndolo. Volvemos a nuestro centro con sus coordenadas. Ese es el centro de la Bocana. De la Bocana, ahí está el punto esto es Honduras, como dijimos, Es el límite. ¿verdad? Sí. Entonces, sí, este está Honduras. Esa es la frontera entre Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca. Sí. Siguiente. En la Bocana, Siguiente. correcto, sí, porque hay aguas adentro. Correcto. Esta línea punteada que ven aquí es la dirección del norte, ¿verdad? Es el norte verdadero, ¿verdad? Y aquí está, esta es la dirección que van a llevar las aguas de Honduras, ¿verdad? Con esta dirección. Es el azimut falvado. Y el ángulo que se mide aquí.
Ah, ok. Es este ángulo de aquí, que es el 241, entiendo, ¿verdad? Si no me- Es perpendicular aquí. Ahí viene. ahí está, Ahí ¿verdad? está, Ese es ahí el está. ángulo. Y entonces este ángulo que se forma aquí, entre la línea de cierre con el azimut, es un ángulo recto, o sea, 90 grados. Ahí está el azimut de 231 grados. Sigamos, por favor, ingeniero. Tosta Apple. Ese es el mapa que acompaña el firmado. tratado, el que está firmado, son las firmas de los que lo hicieron. Yo quisiera aquí hacer un paréntesis Tiene todo el tiempo. Tiene para todo el hablar tiempo. sobre cómo se llega a la negociación, cómo logramos, en qué momento hacer la negociación. Sí. ¿Verdad? Las negociaciones tienen su punto como que dice que madura. Sí. Es el momento en que las dos partes aceptan llegar a un acuerdo. Mientras no se llega a ese punto, pueden venir proposiciones de uno, proposiciones del otro y no va a llegar. Esta es una negociación que se mantuvo como una negociación de la parte de soberanía, muy en privado, pero cualquier negociación, hasta para la compra de una camisa o de un pantalón, ve a la tienda y te cuesta tanto, pero que es muy caro, ¿por qué no me lo dejas? No, hasta que se llega. Pues en este caso, cuando estábamos en la pandemia, hubo una manifestación de Nicaragua de llegar a un límite, el 2020. Y entonces, para que no se diga que fue ¿por qué fue la carrera? No, esto en ese momento se llegó por una necesidad. Nicaragua dijo, no podemos controlar el narcotráfico en este momento y necesitamos, para podernos mover con libertad y Honduras conocer y esto y el otro, busquemos resolver los límites entre nosotros dos. Pasó el tiempo, eso fue a mitad del 2020. Pasó el tiempo con aquella noticia y a raíz de que Nicaragua había puesto el prechequeo de una semana para poder viajar a ellos, se viajó a Nicaragua al principio del 2021 y se presentó, que era lo del prechequeo, otros asuntos internos y todo lo demás, más una propuesta. Honduras hizo una propuesta a Nicaragua para una delimitación en el Golfo de Fonseca. Nicaragua, Honduras hizo la primera propuesta. Estando en Nicaragua, Sí. allá. Solo le agrego, en realidad el proceso tenía por lo menos 3 años más antes. Sí. Habían conversaciones, había una serie de aproximaciones para ir ablandando el caso y de asegurar que al momento de presentar una propuesta concreta, con números, con espacios, el terreno ya estaba Abonado. preparado para Sí. poder recibir esa propuesta. Entonces vino y dijo, en una semana contesta Nicaragua, todavía esa contestación no llegaba y le esperábamos, ya pasó esto, y pasó todo el tiempo. Y a mitad del 2021, ¿O 2022? no, 2021, todavía, sí. eso fue al principio Allá que como fuimos, por junio, que se fue a julio de Nicaragua. 2021 Sí. respondieron. Entonces de repente Nicaragua dice, queremos fijar el límite, necesitamos fijar ese límite. Y principiamos a correr, porque era el tiempo que había madurado y había Claro. que comerse la fruta madura, porque si no se podría o se perdía. Y principiamos a hablar y va otra propuesta, se dibuja, se mira, se torna, no conviene, hasta que se llega a este. O sea, hubo un proceso largo, como dice el general también, desde antes venía caminando hasta que llegó ese preciso momento en que se toma la decisión de firmar ese tratado. Es un tratado que tiene, cualquiera podrá decir, pero ¿por qué no hicieron esto? Porque se hicieron muchas cosas, dos partes negociando. en Claro, el transcurso. claro. En el transcurso, ¿va? Por eso los tratados, sobre todo estos tipos de soberanía, Son lentos. se mantienen en la reserva mientras están negociando, porque si no, las opiniones, todos tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo así, ¿verdad? Eso llevó al final a conseguir este tratado. Nicaragua estaba interesado en el Golfo y Honduras teníamos pendiente en el Caribe. Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos los dos de un solo? Nicaragua está bien, porque en Nicaragua habíamos estado hablando y ya prácticamente había un acuerdo. Lo único que faltaba era ponerlo en papel para el acuerdo sobre la delimitación de las 3 millas
que parten desde el Cabo de Gracias a Dios hasta el punto que fijó la Corte. Que podríamos después, es más sencillo, en algún otro momento poder hablar sobre esa parte del tratado también, Claro. si es necesario. Claro que lo haremos, claro ¿verdad? que lo haremos. Ujú. Bueno, qué lindo conocer la historia y estos detalles de cómo se llegó a ese momento culminante donde dos gobernantes, el de Nicaragua y Honduras, firmaron ese tratado, el bicentenario. ¿Saben qué? Nicaragua lo ratificó en el Congreso al siguiente día de la firma. Nosotros nos esperábamos, nos tuvimos que esperar 2 años. Por eso yo no entendía, general, yo no entendía si nos convenía, no entendía la tardanza del Estado de Honduras. La respuesta es simple. El problema a veces, o sea, ¿por qué se dilató? Porque los intereses de Honduras no estaban puestos de primero. Esa es la realidad y ese es un tema que tenemos que corregir en el país. Los intereses de Honduras deben estar por encima de cualquier otro tipo de razones que tengan los sectores políticos que son los que llevan a la práctica estos tratados. O sea, si la razón política se pone por encima de la razón de país, nos perdemos y nos confundimos aquí. Incluso aquí mismo, en este foro suyo, hubo discusiones en las que decían que en el Congreso se decía que había un problema, que había que hablar con El Salvador. Totalmente falso. Que lo estaban analizando en la Cancillería. Era innecesario. O sea, el tratado ya estaba firmado. Una vez firmado ya no hay más que analizar. No lo podía ni modificar nada, el Congreso, era aprobar o improbar. No puede cambiar absolutamente nada. Pero cuando no ponemos los intereses de Honduras como la primera razón de ser de todas las instituciones del país, es la primera razón del presidente, es la primera razón del Congreso, es la primera razón de la Corte Suprema y de cada hondureño. Si ponemos eso por encima, esto se hubiera aprobado al día siguiente, igual que en Nicaragua. Claro. ¿Ya? Pero nos confundimos. O sea, debemos aprender. Esta es una lección, porque Honduras todavía sigue. Tenemos que resolver ahora con El Salvador. Todavía nos queda un tema con Belice, Guatemala, que está en proceso. Nos queda una frontera con Jamaica. O sea, hay temas que seguir resolviendo. Pero si no ponemos los intereses de Honduras por sobre cualquier otro interés, nos vamos a equivocar de nuevo. Esto más, a mí hubo una fuente que me dijo, Renato, ¿sabes por qué el Congreso ratificó esa noche este tratado del Bicentenario? Porque fue el día que 10 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños le dijeron a la presidenta nuestra, por favor, no ande hablando a nombre de nosotros. Usted hable a nombre de su país y su política exterior, pero no puede hablar a nombre de nosotros valiéndose de que es la presidenta pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Entonces me dice la fuente, para apaciguar, para mitigar el desliz diplomático del Estado de Honduras, de tal manera que la República Dominicana, que es parte del sistema de integración centroamericana, en un comunicado aparte dijo, es inaceptable eso que está diciendo la presidenta de Honduras, de que desde aquí, de esta comunidad, hemos decidido una invasión militar a Haití. Entonces me dicen, para mitigar ese desliz diplomático, el Congreso sacó esa noche, mala razón si es desempolvó esa noche el tratado. Mala razón si es afuera, porque bueno, afortunadamente ya está y hay que aplaudir que está hecho, pero esa no podría haber sido no debió ser nunca la razón. Si ese fuera, sería más grave todavía. Honduras debe tener claro cuáles son sus razones y debe asegurarse que los intereses del país están por encima. Y ahí, insisto, ahí es donde nos confundimos siempre. Por ejemplo, lo que decía usted antes, si los intereses de Honduras están sobre cualquier otro interés, esto debió llegar a las escuelas, debió llegar a las universidades, debió convertirse en tema de los empresarios, en tema de todo el mundo, porque a todo el mundo le beneficia. Los pescadores del Golfo, por ejemplo, más de 20,000 pescadores que hay ahí, más, muchísimo, solo los hondureños, además de los nicaragüenses y salvadoreños. Para todos ellos esto es de interés. Los que pescan atún en el Pacífico, el valor de todo ese recurso que está en el Pacífico es parte de la vida de Honduras. Si nosotros no lo ponemos como una de las razones principales para hacer la ley como es esto, un tratado, entonces estamos perdidos. No entendemos la razón de ser de las instituciones del país. Sí. Quiero que la producción me ayude, por favor, volviendo al inicio. Lo primero que expuso el ingeniero Miguel Tosta Apple. Lo primero, el texto. Esas aguas antes de 1821, ¿cómo estaban? ¿Qué pasó después de 1821?
Ya, solo le voy a quitar un poquito porque quiero pasar también a lo del Atlántico con Nicaragua. Y a que me haga un resumen, después de tantos años de trabajar en este asunto de las fronteras hondureñas, el ingeniero Miguel Tosta Apple, que es el director de demarcación y mantenimiento fronterizo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Director de demarcación y mantenimiento fronterizo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acostumbrados a no hacerle homenajes en vida a las personas, aquí tienen a uno de esos hondureños y otros que no están aquí hoy, pero que él los representa, a quienes debemos permanentemente estar agradecidos por toda la faena que vienen haciendo, los estudios en relación a las controversias fronterizas que hemos tenido durante décadas y que podemos decir hemos salido airosos. Hemos salido airosos en un buen porcentaje con esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por eso aquí le doy un homenaje en vida y que viva muchos años más para que nos siga ayudando al ingeniero Tosta Apple. Yo sé que usted ha trabajado también ahí en la Cancillería. Pero déjeme agregar un tema más con el ingeniero Tosta. Durante el año, yo creo que más o menos el 30-40% de su tiempo se lo pasa en la frontera. O sea, se va con los equipos de la Comisión Nacional de Soberanía y Frontera, se mueven a la frontera a ver si los puntos de demarcación están ahí, si no se han desnaturalizado, deteriorado, se han perdido, porque las fronteras son vivas. O sea, la tierra se mueve, las lluvias, los incendios pueden dañar las estructuras. Entonces hay que ir a revisarlos. Tenemos un plan continuo todo el año de estar revisando toda la frontera y él conduce también esas operaciones permanentemente. Ahí dejémoslo. Me alegra este momento, ingeniero. Me alegra. Y se lo digo y me tomo el derecho yo de decir a nombre de todos los hondureños, agradecerles el trabajo que usted y un grupo de hondureños han hecho históricamente para defendernos en La Haya con las demandas que hemos tenido por diversos países. La sala de la Corte decide la situación jurídica de las aguas del Golfo de Fonseca es como sigue. El Golfo de Fonseca es una bahía histórica cuyas aguas antes de 1821 estuvieron bajo el único control de España. Sí. Fíjense bien, antes de 1821 esas aguas las tenía bajo el control de España. Y de 1821 a 1839 de la República Federal de Centroamérica. Ya recuerden ese periodo, ¿verdad? Y luego sometidas por vía de sucesión a la soberanía de la República de El Salvador, República de Honduras y República de Nicaragua conjuntamente. Y si es que esto estaba claro, desde aquí comenzaba a clarificar la Corte. ¿Y después qué sigue? No la vamos a leer toda, la que sigue, el texto que sigue después y ahí concluimos con esta parte. La siguiente, como dice el ingeniero. Y continúan así, tal como se define en la presente sentencia, pero haciendo exclusión de una franja actualmente establecida que se extiende. Bueno, ya sabemos qué pasó con esa franja. La sentencia dijo esto, El Salvador, Nicaragua, y pónganse de acuerdo ustedes 3 países para delimitar esta franja. Ahí está, excelente producción. Lo hemos hecho con Nicaragua, punto medio. Pero no lo hemos hecho con El Salvador, porque no ha habido voluntad de El Salvador. Pero lo hicimos con Nicaragua, al admitir Nicaragua que es fronterizo con nosotros ahí en el Golfo de Fonseca. Ya quiera o no El Salvador arreglarse, no podrá alegar en ningún escenario mundial de que su frontera es con Nicaragua, porque Nicaragua dijo, sí, soy fronterizo con El Salvador, pero también soy fronterizo con Honduras. Ahí se resume esta historia, que la deberíamos saber. Bueno, ya Nicaragua no acepta que tiene frontera con El Salvador. Es cierto, es que ya, si la frontera es con Honduras. Solo con Honduras. La frontera es con Honduras, perdón. Sí. Perdón. La frontera es con Honduras. Sí. La frontera de Nicaragua es con Honduras. Con Honduras. Ya en todo caso, Honduras es el que tendría frontera, o tiene frontera con El Salvador. Solo falta más. Allá ellos si no la quieren reconocer. Pero algún día Bukele o quien sea tendrá que aceptarlo porque es derecho internacional. Es derecho internacional. Bueno, es propicio para El Salvador porque el mismo presidente Bukele en los últimos 12 meses, en el último año, él ha estado haciendo una propuesta de integración centroamericana. Yo lo escucho a cada rato con eso. Este es un acto de integración. Sí. Además, resolver un litigio, terminar
es un acto de integración, de repente de los más valiosos. Así que tiene la oportunidad El Salvador de dar un paso adelante y ayudar a ir declarando y resolviendo todas las sentencias. Entonces, en este humilde homenaje, me gustaría su comentario sobre los alcances que implica para Honduras esa ratificación del tratado suscrito entre Honduras y Nicaragua hace 2 años. Honduras viene luchando desde hace mucho tiempo en definir completamente sus fronteras. Este es un paso muy grande en el cual nosotros definimos tanto en el mar, en el Caribe, en tierra, en el Golfo y en el Pacífico, nuestro límite con Nicaragua está completo prácticamente, ¿verdad? Eso es un logro que vamos definiendo nuestra frontera. Para mí el segundo logro, que tiene una importancia para la gente, es que nuestros pescadores que son artesanales van a poder moverse a pesca de altura. Pesca industrial. Pesca industrial, que claro, que implica que ellos que son artesanales se preparen para un futuro, busquemos que sea cercano y que salgan a disfrutar, como decía anteriormente, de la pesca, del atún, del bonito y de otras especies que tenemos derecho a sacarlas en el Pacífico. Claro, cambia la pesca completamente. Sí. La pesca de artesanal, salgo hoy y regreso en la noche. En la pesca de altura, la pesca industrial, voy, estoy una semana, 10 días. Hay que invertir en embarcaciones. Hay que invertir y aprender a andar en mar. Es otro tema. En otro Así tema. es. Es completamente. Pero sin sentencia no se puede hacer. Así es. O sea, sin Sin definirlo no se puede hacer porque Claro. el que va a financiar, por ejemplo, la expansión industrial requiere seguridad jurídica. Jurídica, así es. Y sin haber aprobado el tratado, la seguridad jurídica está todavía a la expectativa. Aunque Entonces, hubiese sentencia aunque hubiese sentencia, que nos favorecía. claro. Ahora, Sí, porque sobre sus... no es, o sea, había una situación aquí que no se había concluido, que no se Sí. había terminado. Entonces, el que va a poner dinero no lo pone Sí. en una situación indefinida, no, espera que se resuelva completamente. Y lo que faltaba era justamente hacer esa delimitación, que no se logró con El Salvador, pero sí se logró con Nicaragua. Y se tiene que lograr con El Salvador más adelante. Ojalá, eso esperamos. Ahora, yo quería aprovechar ahorita para agradecer sus palabras sobre mi persona. Y, ¿cómo es que se llama? Yo me siento una persona realizada, satisfecha por mi trabajo. Y me permitiría leer un párrafo que tiene, a ver si lo encuentro aquí, que dice en la oración del hondureño de Froilán Turcios, Por el engrandecimiento. ¿verdad? Que dice, y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía y su integridad territorial. Para nosotros, los que trabajamos en la pona de soberanía, esto es algo que lo debemos tener, lo debemos hacer. Es el combustible. Ese es el combustible. Sí. Gracias. Don Miguel Tosta Apple, director de Demarcación y Mantenimiento Fronterizo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Isaías Barahona, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, continúan en este frente a frente especial de Semana Santa con motivo de la ratificación del tratado El Bicentenario, que tiene enormes alcances para Honduras. Gracias a todas las personas que continúan compartiendo su opinión a través de X. Alejandro comparte, los 3 países tienen derecho al acceso del Pacífico, de gran importancia la delimitación para garantizar los derechos de cada nación. David Herrera comparte, sabemos que la delimitación de fronteras marítimas fortalecerá la seguridad y promoverá la explotación sostenible de los recursos naturales. Héctor Martel comparte, es alentador saber que ya hay una delimitación, esos pescadores no andarán con zozobra como anteriormente lo hacían porque los perseguían los nicas o salvadoreños. Ariana comparte, lo importante es fijar límites entre ambas naciones para mantener la paz y buenas relaciones. Al final ambas naciones somos hermanos. La Unión Centroamericana es algo que no debemos de perder. Douglas Enríquez también nos comparte la ratificación del Tratado Marítimo entre Honduras y Nicaragua
representa un hito histórico largamente esperado. Este acuerdo marca el fin de décadas de disputas territoriales y abre nuevas oportunidades para la cooperación regional. Gracias, continúe compartiendo, enviando sus mensajes a través de redes sociales. Miren, es bueno reconocer sin sectarismo, sin ningún prejuicio, y para eso tenemos instituciones para que velen totalmente por la integridad, por la soberanía de nuestro país. También, es que yo recuerdo el siguiente día que ambos presidentes firmaron el tratado en Managua, que aquí vino un grupo de militares, también ellos tuvieron su participación en esta temática, General Barahona. Bueno, efectivamente, como lo mencionábamos antes, Sí. para llegar a hacer una propuesta concreta, el terreno y la relación se fue preparando. Hubo aproximación por la vía de las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa trabajó en el tema, hubo aproximación directa por los sectores, o sea, por la Cancillería, dentro del diálogo político estábamos abordando los temas. Poco a poco fuimos abriendo el concepto hasta que llegó el momento de poder presentar una propuesta concreta que fue preparada por la Comisión Nacional de Soberanía y Frontera, con el apoyo de asesores como don Carlos López Contreras y otros que también pusieron un aporte valiosísimo al proceso. O sea, es un trabajo completo de Cancillería, fue un trabajo completo de la Cancillería. Cuando la Cancillería se enfoca en lo que le toca hacer, insisto, tiene resultados concretos de muchísimo valor para Honduras. Claro. Hay hombres como Carlos López Contreras también que uno los debe resaltar siempre. Carlos López Contreras, recuerdan, fue canciller. Sí. Al menos 2 veces fue canciller, o solo con José Azcona Hoyo. 2 veces fue. Sí. Ya. Es decir, hay gente valiosísima que ya murió y otros que están vivos. Si podemos recordar algunos de los otros miembros de esta unidad de demarcación y mantenimiento fronterizo. Más bien es de soberanía, De la ¿verdad? Comisión de Soberanía, Como sí, don Ramón Valladares, Pineda Madrid. don Pedro Pineda Comisión Madrid, de Soberanía, sí. Y otros más, ¿verdad? Don Arnulfo Pineda, Don Arnulfo Pineda. ¿verdad? sí. Coronel Abraham García. Don Turcios. Abraham García Turcios, dedicado a tiempo completo Sí. a la parte de los territorios recuperados, Sí. y una serie de asesores extranjeros que También. me tocó la suerte de trabajar con ellos y aprender mucho de ellos, que la mayoría han muerto también, Sí. ¿verdad? Los españoles, ingleses, franceses y otros más, ¿verdad? No quiero dar nombres porque se me olvidan, Sí, ¿verdad? es cierto, eso pasa. Pero sí, ¿verdad? Gerardo Martínez Blanco, Don Gerardo Martínez Blanco, sí. Eduardo Martel. Vive don Gerardo Martínez, ¿verdad? No, ya no. Ya murió don Ya Gerardo murió, Martínez ya murió. Blanco, sí. Trabajaba en la ONU cuando murió, ¿no? Era representante de Honduras. en la ONU, Sí. En realidad no, de la ONU pasó creo que a Brasil. De ahí regresó ok. aquí a Tegucigalpa. En Brasil tuvo un problema él, regresó a Tegucigalpa y después se fue deteriorando hasta que Gerardo dejó de existir. Un gran compañero, Sí, sí, Gerardo, sí. un gran compañero de trabajo, ¿verdad? Con conocimientos, espíritu y todo. Bueno, todos ellos. Yo, como le digo, he tenido la suerte de trabajar con todos ellos e ir aprendiendo poco a poco. No se me olvidan palabras de don Pedro Pineda Madrid que decía, en este trabajo los abogados nos hacemos medios ingenieros y los ingenieros medios abogados, para que nos entendamos, ¿verdad? Son de las pláticas que va teniendo uno. Hay un detalle importante Sí. y es que la Cancillería es un depósito permanente de todos estos intereses de Honduras. La Comisión Nacional de Soberanía y Frontera mantiene los temas todo el tiempo en caliente, o sea, lo mantiene en la agenda. Nunca se descuidan esos temas. Así como mencionaba el ingeniero, hay juristas antiguos que trabajan con la comisión, hay ingenieros nuevos, modernos, con tecnología moderna, pero todos van poco a poco integrando los temas y se va haciendo una tradición del conocimiento de manera que Honduras no tenga en riesgo sus derechos en el mundo. O sea, hoy muchos de esos expertos ya no están, Sí. pero hay gente nueva que está adquiriendo ese conocimiento y debe ser una imposición que tenga no solo la Cancillería, también las escuelas de Derecho y otras, de ir formando, porque Honduras va a tener que seguir peleando sus derechos en el mundo. Ellos han dejado el techo muy alto de Así esa es, Comisión de así Soberanía y siguen trabajando, siguen subiendo ese techo. Sí. Si no hacemos
y si no tenemos la capacitación adecuada con las nuevas generaciones, que yo estoy convencido que debe estarse produciendo ahora mismo, hombre, personas como el ingeniero Tosta Apple y los que él ha mencionado y otros, las vamos a necesitar porque nunca sabe uno si se van a replicar ciertos escenarios. Y la verdad que yo recuerde en un poco más de 4 décadas de hacer periodismo, que he visto, canalizado y conocido la reacción de nuestra gente, se han producido varias sentencias de La Haya que nos hacen sentir orgullosos de ustedes. Nos hacen sentir orgullosos de ustedes. Por eso uno quisiera que esa generación de relevo ya se vaya capacitando, porque ustedes le han dejado el techo bastante alto, bastante alto. Y ojalá que ya el canciller Eduardo Enrique Reina y el Estado como tal esté preparando a esa generación que va a relevar a gente como el ingeniero Miguel Tosta Apple. ¿Qué tal si pasa? Perdón. Así como nos preocupamos tanto por renovar los cuadros de la selección de Honduras Sí. para ir a jugar en un espacio Sí. del campo de fútbol, igual debemos prepararnos, porque estos partidos son importantes Así también. es. De repente más importantes porque son para toda la vida de Honduras. Esta vez que fuimos remendados a jugar a... fuimos casi improvisados a jugar a Dallas. ¿Qué tal si pasamos al Atlántico? Perfecto. Pasemos al Atlántico. Vamos con... Tenemos gráfica. que avanzar bastante Sí, en el... avancemos Hasta que producción. lleguemos... Avancemos. Por ahí Ahí vamos. está el Atlántico. Aquí está... Podemos retroceder hasta aquí, ¿verdad? En esta parte. Sí. El título. Ahí, ese sí. Las partes reconocen, dice, la delimitación en el Caribe. Atlántico, en el Caribe, más bien dicho, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Las partes reconocen, aceptan y acatan la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 8 de octubre del 2007, que estableció la frontera marítima y dan las coordenadas, ¿verdad? No las voy a repetir, Sí. ¿verdad? Que es el punto donde... Sigamos, avancemos. Sigamos, avancemos. En el mapa la muestra. Ahí está. Aquí está el mapa. En este mapa, que es de la Corte, es un mapa presentado por la Corte, estableció que era una línea que tiene esta forma debido a estas islas de nosotros, entonces baja, y luego aquí con una inclinación. Dejó, más adelante vamos a ver aquí un mapa que dejó un espacio que sin definir. Denle un adelante, por favor. Este es un detalle de esa misma curva, en el cual la Corte dice que ella comienza a dar su sentencia desde este punto con las coordenadas y va por todos, da las coordenadas de todos estos puntos, aquí así. Y aquí están las mismas coordenadas de todos estos puntos. El mapa de la Corte también, Sí. lo único que hemos hecho, lo hemos copiado. Sigan, adelante. Dice la Corte insta a las partes a negociar de buena fe. Siempre la Corte incluye esa palabra, de buena fe. Sí. ¿Ah? Sí. La línea de delimitación de la porción del mar territorial remanente en el punto de la frontera terrestre establecido por el laudo del Rey de España en 1906 y el punto de la frontera marítima establecido por la Corte Mar Caribe entre ambos países. Este punto del laudo del Rey de España del 906 fue el ratificado como la desembocadura del río Coco cuando el laudo del Rey de España, y la ratificación del laudo del Rey de España por la Corte Internacional de Justicia de 1960, por cierto desfilamos el 28 de noviembre de 1960, desfilando porque ese día vino vino la sentencia de la Corte. Me acuerdo bien que desfilamos y fuimos al Parque Central. ¿En qué fecha? En el 28 de, si no me equivoco, Noviembre. 28 de noviembre, ¿verdad? Ya estábamos de vacaciones, pero nos llamaron en los colegios para poder desfilar. Yo estaba por nacer. Ay, por favor. Yo estaba por nacer. Los hipotes. Los hipotes, por eso son los. Y dice que ya está cerca de nosotros, y no creo yo eso, ¿va? Bueno, más distancia conmigo. Sigamos adelante, ¿va? Entonces, dice la Corte, lo que dijo en ese párrafo anterior es que este punto que fue establecido después de 1962 por la Comisión Mixta. La Comisión Mixta se trasladó aquí y trabajaron. Don Sabino Mas, el ingeniero hondureño Sabino Mas, que tuve la suerte de que fuera mi jefe en la Dirección General de Caminos, yo trabajaba de dibujante ahí, él era subdirector, fue de los que fue a levantar este punto. Me imagino
cómo ha de haber sido en ese momento las condiciones de esa parte de parámetro, porque yo he estado y aún ahora son bastante difíciles, ¿verdad? Y entonces dice que debe establecer esta línea, este punto, ¿verdad? Simplistamente hubiera sido prolongar la recta, ¿verdad? Pero si se mira aquí, daña territorios de Honduras. Correcto. Sigamos. Las partes concuerdan utilizar los propósitos del presente tratado como punto final de la frontera terrestre, el punto ubicado en las coordenadas tales y tales, según lo registrado por la Comisión Técnica Honduras-Nicaragua en el 2011, durante los procesos de elaboración de la cartografía. Para hacer este trabajo, fuimos y preparamos, trabajamos en el sitio preparando los mapas que íbamos a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un tipo, a una persona, Arturo Javier Gutiérrez, por cierto, trabajando con los GPS, haciendo los levantamientos necesarios. Compramos primero, se compró una imagen satelital y sobre esa imagen de satelital hicimos lo que se llama restitución, o sea, verificar en el terreno las profundidades del río y del nivel también del terreno para poder sacar cuál es el punto exacto de a que debían seguir. Creo que por asuntos de tiempo se nos está acercando la hora del cierre. Vamos a resumirlo. Usted me dice en qué mapa. Ok, sigamos adelante, pues sigamos el otro. Aquí, bueno, aquí sigamos más adelante porque estos son los puntos. Aquí está aquí está la esencia de lo del tratado. Dice, las partes coinciden en que el punto final de la frontera terrestre establecido por el rey de España en 906 y que actualmente para los efectos del tratado es el que tiene tales y tales, está sujeto a cambios periódicos. El punto va cambiando, dado las circunstancias geográficas del área. Por lo tanto, queda establecido que la ubicación exacta de este punto será objeto de revisión cada 10 años. Hay una parte interesante aquí que lo logramos establecer en el sitio. El punto establecido en 1962 y la desembocadura actual, ya no es actual porque ya fue hace 10 años casi. No, 7 años. Ha avanzado el río en su desembocadura 2 kilómetros. 2 kilómetros el aluvión del río ha venido avanzando. ¿Eso nos beneficia? Bueno, ha hecho la dificultad para poder hacer una demarcación, una delimitación más sencilla. Pero ya viene otra revisión. Bueno, vamos a ver, porque el tratado dice que cada 10 años. Cada 10 años. O cuando miremos que hay un cambio muy grande, muy grande. Sí. Pero los 10 años principian a partir de que firmamos de esta fecha, ¿va? Sí. Los 10 años, entonces estamos en el 34, cuando lleguemos a revisarlo, si no es que antes ha producido un cambio de la desembocadura muy grande. Sigamos, miremos el mapa. Miremos el mapa ahora. Aquí está. Este es un mapa actual, revisado. Entonces, se hizo todo este canal. Si se fijan, perdón, aquí estamos en el 62. Todo esto ha crecido. El Cabo de Gracias a Dios. Es el aluvión que arrastra el río. Entonces, aquí ya tiene otro mar. Estas islas en mapas antiguos se han ido incorporando. Habían canales aquí, ya se incorporó al territorio hondureño. Aquí se incorporó al territorio nicaragüense. Entonces, se estableció que en este canal, este es el punto, que es la línea media entre este aquí, y entonces este es el punto que en este momento se ha considerado como que continúa la frontera. Pero hay que revisarlo más adelante porque sigue avanzando. Digamos adelante. Esa es la última gráfica ya. Ok. Esa es la última gráfica. Sí, como le digo, aquí nos faltó un poquito más de pulirlo, ¿verdad? Pero está bien. Eso es, este tratado tiene esa, porque lo vimos desde el principio. No podíamos ser rígidos y, ¿cómo que se llama? En el sentido de querer tirar un límite completo hasta lo que fijó la Corte. Y se tomó esa decisión porque buscamos de que no dañara a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas controversias nos quedan todavía? Bueno, nosotros mantenemos una negociación que está abierta con Jamaica para el Caribe, ¿verdad? Para definir, para poder cerrar esa parte del Mar Caribe nuestro. Y entiendo que esperamos la sentencia entre Guatemala y Belice para poder definir
desde el trifinio México, Belice, Honduras, Cuba, Belice, Honduras, el trifinio con México, para definir la parte hasta pegar a nuestro hasta la margen derecha de la desembocadura antigua del río Motagua, que sería nuestra frontera marítima. Entonces tendríamos cerrado todo el Caribe, y en el Pacífico nos quedaría pendiente El Salvador, y luego podernos sentar Salvador, Nicaragua, Honduras, para definir con la dirección que llevarán sus costas hasta dónde llegamos sobre las 200 millas. Podemos llegar a 200 millas, podemos quedarnos más atrás. Eso dependerá de cómo vayan las líneas, ¿verdad? Mire que probablemente, y a raíz del programa, tengamos ya el próximo lunes al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, Perfecto. estableciéndonos, ahora que ha sido ratificado el tratado, hacia dónde camina Honduras y qué es lo que se propone Honduras, que eso es muy importante. Vamos a la pausa comercial. Seguimos dando lectura a Ariel Hernández. La ratificación del tratado puede incluir disposiciones para la cooperación en áreas como la protección del medio ambiente marino, la gestión sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo conjunto de actividades económicas en la región marítima compartida. Lo que puede comparte más mensajes. El polémico hondureño La Cuenta comparte: el enfoque diplomático adoptado por ambas naciones refleja una madurez política que busca evitar escaladas de tensión y promover la estabilidad regional. La colaboración entre Honduras y Nicaragua para establecer fronteras marítimas claras y justas es un testimonio elocuente de que es posible superar las diferencias y trabajar juntos en pro del bienestar común. Verónica comparte: sería bueno que haya unidad centroamericana. Excelente, esto es parte de un proceso de unidad centroamericano por el cual hemos luchado por años. Excelente logro y excelentes panelistas, explican muy bien. El que sabe, sabe, comparte el televidente. Usted también puede continuar compartiendo, sigue enviando sus mensajes a través de redes sociales. Son las 8:53, comentarios finales. Comienzo con el ingeniero Tosta Apple. Bueno, muchas gracias por la invitación a venir a presentar esta explicación sobre el tratado que se firmó con Nicaragua, y desde el aspecto científico claro de lo que dice la sentencia y de lo que se llegó con el tratado. Para nosotros es una satisfacción poderlo haber presentado, y esperamos que sirva para que las personas comprendan y miren con más dedicación el trabajo que se realiza por nuestra soberanía en todo el país, tanto en la parte del mar como en la parte terrestre. Gracias. Sí, y ahora hay que capacitar y ayudar a todos estos pescadores, porque ahora van a faenar y pescar de manera diferente. Tienen que industrializar ya la pesca, porque de otra manera, tal como lo decía el ingeniero, si salen a las 6 de la mañana y regresan a las 5 de la tarde, estarán con el mismo nivel de pesca, y lo que se requiere es darle un valor agregado a todo ese producto marino que se puede encontrar ya en mar abierto, general. Bueno, igual, hoy solo tenemos el comienzo en realidad. Ahora viene la siguiente etapa de Honduras. O sea, ya la frontera está definida, tanto en el Caribe como en el Pacífico, por lo menos con Nicaragua. Tendrá que seguir la Cancillería, el gobierno de Honduras, resolviendo con el resto de países con los que tenemos fronteras marítimas, pero principalmente con El Salvador en cuanto al Golfo de Fonseca. Pero además de eso, tenemos que trabajar en el desarrollo del Golfo de Fonseca. Claro. El cambio de la forma de pescar de los marinos no va a ser solamente de cambiar la embarcación, no, es un cambio total. El Golfo de Fonseca, por ejemplo, está en un punto de agotamiento de las especies marinas que están en el Golfo. Hay contaminación, o sea, hay ya programas establecidos o pensados para recuperar las condiciones ambientales del Golfo. Para eso, necesariamente, la pesca tiene que salir al Pacífico. O sea, hay un trabajo enorme que hacer por el gobierno. Todas estas delimitaciones fronterizas además requieren que el gobierno o que los gobiernos, y los futuros, se aproximen a las fronteras y que le demos cobertura a las necesidades de la población, que le demos cobertura a los temas agropecuarios en cada una de estas zonas, a los temas políticos, a los temas de derechos sobre la tierra, porque los ciudadanos que viven ahí
requieren tener sus documentos en regla. Ha habido procesos de intercambio de información sobre derechos de propiedad entre Honduras y El Salvador, también con Nicaragua. Así que es un trabajo intenso que debe seguir y el esfuerzo del gobierno o de los gobiernos deben estar ahí presentes. Hay que acompañarse con los alcaldes, con todas las instituciones, secretarías de defensa, seguridad, educación, salud, deben concurrir a las fronteras para fortalecerlas y ofrecerle a cada hondureño las mejores condiciones posibles en esa zona. Eso hace que esa frontera no sea una zona de riesgo. En la medida en que los gobiernos sueltan sus fronteras o se alejan o no son eficaces, lo que ocurre es que el gobierno o la influencia del otro estado empieza a Sí. penetrar en el propio país. Así es. Y de repente vamos a tener conflictos porque la penetración comienza a crear derechos. Así que hay un esfuerzo enorme que hacer para garantizar que estos derechos que están conseguidos a través de sentencias y a través de negociaciones y tratados como el que tenemos, se convierten en derechos Sí. reales, concretos en el terreno. Ya brevemente, porque se me escapaba y no hubiese podido estar tranquilo hoy de no haber hecho esta pregunta, que afortunadamente solo tengo 1 minuto y medio. Por Conejo no hay que preocuparnos, ¿verdad? Conejo es una cosa, ya hay una sentencia, es definido completamente. Conejo es prácticamente un apéndice de tierra firme. Correcto. Cuando- No es isla, ¿verdad? Se ha llamado siempre isla, pero, es isla, pero- pero es tierra. es tierra también, ¿verdad? Cuando la marea es baja, Queda conectado con queda un territorio playón continental. Puede donde caminar. Sí. han jugado fútbol ahí en ese playón, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, es parte de la zona de Huascorán. Sí, así es. Entonces ahí no hay ninguna duda de que tenemos que seguir ejerciendo la soberanía nacional en Conejo. ¿Tiene un agregado sobre Conejo usted? Solamente que obviamente hay dos versiones sobre Conejo. Una es la que tenemos sobre la sentencia. La sentencia deja claro que Conejo es territorio hondureño, ya sea como isla o como apéndice del territorio. Eso quedó ratificado después del 18 de diciembre de 2003. Ajá, sí. 2003, después de que El Salvador hizo el reclamo De la revisión. de la revisión de la sentencia. Queda claro que no hay Sí. discusión sobre Conejo, pero hemos escuchado en los últimos años, o se repite continuamente, la intención de El Salvador de mantener a Conejo como un problema porque dicen, no, Conejo nos pertenece. Ha habido incluso declaraciones, yo puedo decir, si no abusivas, impertinentes, de repente de decir, podemos tomarnos la isla Conejo en 2 horas o en 3 horas. O sea, se pretende crear un conflicto sobre Conejo, sobre el cual hay que estar siempre también atentos. Correcto. Para disuadir y para mantener, hay que desarrollar la situación y convertirla en un tema de Sí. cooperación en vez de que sea un conflicto. Les agradezco de nuevo a todos. Muchas gracias, buenos días y recuerden prudencia en esta semana.